Acompáñame por favor con tu Biblia en Segunda de Crónicas capítulo 20. Dice el verso 1: después de esto, los moabitas y los amonitas y algunos de los meunitas le declararon la guerra a Josafat. Alguien fue a informarle y le dijo esto: del otro lado del mar muerto y de Edom vienen contra ti una gran multitud. Algunos están en Hasesón Tamar, es decir, en Gadi. Atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en toda Judá. Los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor. En el templo del Señor, frente al atrio nuevo, Josafat se puso de pie ante la asamblea de Judá y de Jerusalén y dijo: Señor, Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna a todas las naciones? ¿Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte? ¿No fuiste tú, Dios nuestro, quien a los ojos de tu pueblo Israel expulsó a los habitantes de esta tierra? ¿Y no fuiste tú quien le dio para siempre esta tierra a los descendientes de tu amigo Abraham? Ellos la habitaron y construyeron un santuario en tu honor, diciendo: cuando nos sobrevenga una calamidad o un castigo por medio de la espada o la peste o el hambre, si nos congregamos ante ti en este templo donde habitas y clamamos a ti en medio de nuestra aflicción, tú nos escucharás y nos salvarás. Cuando Israel salió de Egipto, tú no le permitiste que invadiera a los amonitas, ni a los moabitas, ni a los del monte de Seir, sino que los enviaste por otro camino para que no destruyera estas naciones. Mira cómo nos pagan ahora, viniendo a arrojarnos de la tierra que tú nos diste como herencia. Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esta gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer y en ti hemos puesto nuestra esperanza. Todos los hombres de Judá estaban de pie delante del Señor, junto con sus mujeres y sus hijos, aún los más pequeños. Verso 14. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Jaasiel, hijo de Zacarías, y descendiente en línea directa de Benaías, Gesel y Matatías. Este último era un levita de los hijos de Asaf que se encontraba en la asamblea. Y dijo Jaasiel: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, escuchen también su majestad. Así dice el Señor: no tengan miedo, ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía, dice el Señor. Mañana, cuando ellos suban por la cuesta de Cis, ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo frente al desierto de Jeruel. Pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos, porque yo, el Señor, estaré con ustedes. Josafat y todos los habitantes de Judá y de Jerusalén se postraron rostro en tierra y adoraron al Señor. Y los levitas de los hijos de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar al Señor a voz en cuello. Al día siguiente madrugaron y fueron al desierto de Tecoa. Y mientras avanzaban, Josafat se detuvo y dijo: habitantes de Judá y de Jerusalén, escúchenme. Confíen en el Señor y serán librados. Confíen en sus profetas y tendrán éxitos. Entonces, después de consultar con el pueblo, Josafat decidió a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad con el cántico: den gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre. Cuando podemos entender la palabra de Dios no solo como una historia,
podemos recibir las riquezas o lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Pero es necesario entender la historia. No es la razón del mensaje la historia, pero si uno puede entender mejor la historia, va a poder entender mejor lo que Dios quiere hacer en nuestro presente hoy. Y solo para identificar, ¿cuántos están teniendo algunas batallas en estos días? A ver, levánteme la mano. Sí, el resto no tiene batallas, está durmiendo, está en el cielo ya. Al que tiene una batalla al lado, dile, ahora esta palabra es para tu vida entonces. ¿Cuántos quieren quedarse en la batalla o cuántos quieren tener victoria en esta batalla? ¿Quieres tener victoria en esta batalla? La Biblia no solamente nos cuenta la historia, sino los secretos para obtener la victoria. No solamente nos cuenta qué pasó, sino que nos deja una ruta, cómo lograr lo mismo que ellos tuvieron. En el pasaje que les leí recién, dice que el rey sobre el final le dijo, vamos a cantar. Ahora, ¿quién loco se pone a cantar cuando sabe que tiene todo enfrente para perder? Excepto que tenga un buen aliado. Cuando tienes todo en contra, tus fuerzas no te dan, tienes que ver si tienes un buen aliado, si alguien se pone al lado tuyo, si tienes al mejor de tu lado, alguien que nunca ha perdido una batalla. Y de esto es lo que quiero compartirte hoy. Comenzar por lo menos ahora en la mañana. El día viernes compartí sobre la importancia de tomar buenas decisiones. De hecho, Josafat, que era el rey, tomó buenas decisiones y lo leí en esta versión porque aquí habla de que Josafat tomó decisiones. Y aquí es muy importante saber que cada decisión que tomo hoy tendrá consecuencia mañana. Si tomo buenas decisiones, mañana obtendré buenos resultados. Hoy no quieres ir a trabajar, no hay ningún problema, no te vayas a trabajar, pero puede que mañana te despidan o te descuenten. Tomo hoy una decisión, mañana tendré una consecuencia. Hoy tomo una decisión esta noche de comerme 4 kilos de helado, mañana tendrás consecuencia. ¿Me estás siguiendo o no? O sea, o buenas decisiones te llevan al éxito, como decía allí, o malas decisiones te llevan al fracaso. No somos producto de todo lo que los demás hagan. Hay gente que se consuela diciendo, lo que pasa es que la maestra era mala. Todos salimos mal. No, el consuelo de mal, el consuelo de muchos es el consuelo de tonto, ¿verdad? Nosotros podemos ser la diferencia. Es que a todos nos fue mal, ¿y por qué a vos no te puede ir bien? ¿Me está conmigo todavía? Y esa diferencia es la que hace quienes toman buenas decisiones. Pero vamos al comienzo. ¿Por qué fueron atacados ellos? Si estás allí en el verso 1, dice, después de esto, los moabitas y los amonitas y algunos de los meunitas le declararon la guerra a Josafat. Aquí viene una pregunta, ¿por qué tengo la batalla que tengo? Y la clave está en esa primera palabra, que es en esa primera frase, dice, después de esto. Entonces hay que ver qué hubo antes de esto. Y aquí es donde te voy a hacer un poquito de historia. ¿Recuerdas que hubo un rey en Israel que fue un buen rey que se llamaba David? ¿Cuántos recuerdan? ¿Saben de la historia del rey David? El que estaba allí pastoreando ovejas, pero Dios lo manda al profeta Samuel y lo unge y el Espíritu de Dios viene sobre él. Y entonces David conquista al gigante y conquista a otros pueblos y se vuelve realmente el rey deseado por todos. No solamente era rey, también era profeta, dice el Nuevo Testamento. También fue un salmista. También organizó para que en Jerusalén esté la casa del Señor. Era alguien que amaba a Dios más allá
de sus bendiciones. Lo amaba a él por lo que él era. Se equivocó, sí, metió la pata recontra mal. Pero cuando se equivocó, supo dónde volver y buscó a Dios, y Dios tuvo misericordia de él. Así que David es considerado, cuando lees en las Escrituras, como alguien que tiene el corazón como Dios. Dios dice, este es alguien que tiene el corazón como yo. Y estableció la adoración, la búsqueda de la presencia de Dios. David tuvo un hijo que se llamó Salomón. Salomón también comenzó bien buscando a Dios, hizo bien las cosas, pero luego comenzó a casarse y a tener mujeres para hacer alianzas con los pueblos, y tuvo mujeres que no eran del pueblo de Dios. Y una de ellas se llamaba Naama, que era moabita, amonita. Y entonces uno dice, ok, se casó con una amonita, y esta amonita, ¿qué era? Los amonitas y los moabitas eran una nación que tenía una perversión sexual tremenda. De hecho, venían de dos hombres que se llamaban Amón y Moab. Y estos eran hijos de incesto, de una relación entre el papá, Lot, y sus dos hijas. Así que a causa de este incesto, en realidad provocado por las hijas porque habían vivido en Sodoma, nacen estos dos hijos, y de estos dos hijos nacen dos naciones. ¿Todavía están acá conmigo? Estoy tratando de ir despacio, pero si necesitan ponemos ejemplos. Conclusión, eran dos naciones con demonios de perversión. Si usted se va por allí, en muchos lugares, aún aquí en el Chaco, te puedes meter en algunos pueblos y hay tribus en México, en muchos lugares, donde el papá tiene que quitarle la virginidad a la hija. Y uno dice, pero ¿cómo es esto? Porque son demonios. ¿Me está siguiendo lo que le digo? Son espíritus que se meten. Y otras veces es entre primos. Y entonces, ¿dónde está? Están jugando ahí en la casa de los primos. Y lo que hay es una perversión, porque hay demonios que se metieron en la familia. Y hasta, bueno, ya. ¿Están conmigo? Eso era lo que pasaba entre Moab y Amón. Y esto es lo que pasaban en estas dos naciones. Y como habían vivido sus ancestros en Sodoma, le quedó el espíritu. Se quemó la ciudad, pero le quedó el espíritu. Cuando Salomón decide casarse con esta mujer, ella trajo el espíritu. Y tuvieron un hijo que se llamaba Roboam. Y Roboam no hizo las cosas que a Dios le agradaban, sino que estableció la sodomía en la nación y toda la adoración a los demonios. ¿Están conmigo todavía acá? Roboam tiene un hijo y tiene un nieto, y ese nieto era este rey, Josafat. Josafat fue el cuarto rey de Judá, o sea, el bisnieto del que había establecido todo esto en toda la nación. Y entonces Josafat, lo puedes leer en el capítulo anterior, dice: vamos a quitar todos estos demonios de esta nación y vamos a volver al Dios del rey David, el que nos dio la victoria, el que estableció la exaltación a Jehová, Dios de los ejércitos, el que peleó nuestras batallas, el que nos dio esta tierra, el que nos bendijo. Y entonces envió por todos los pueblos maestros que enseñan la palabra de Dios. Limpió la nación y dijo: hay que volver a Dios. Claro, esto hizo que los demonios que estaban allá en estas dos naciones, de los amonitas y los moabitas, dicen: nos están quitando nuestra adoración, están quitando nuestros templos, dentro de esos templos se establecía la prostitución como parte del rito a esos dioses.
Y ahí se levantan estas dos naciones. Por eso dice, después de esto, de que él limpió, estos demonios se levantaron y eran muchos. Y dijeron, vamos a ir a comerlo a Josafat. ¿Todavía están acá conmigo? Cuando nosotros tomamos buenas decisiones por Dios, movemos el infierno como cuando alguien mueve un panal de abejas. Cuando uno toma una buena decisión por Dios, el diablo siempre vendrá con temor o con intimidación. Quiere decir cobardía, meterte miedo adentro. Muchas de nuestras reacciones se vuelven como, no es nada. Lo que pasa es que es una mentirita piadosa. ¿Escucharon hablar de mentirita piadosa? Y la Biblia dice que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Piadosa o no, te da pasaporte para abajo. ¿Y por qué? Y no porque la abuela también hacía así, para que el abuelo no se enoje. Y la hija también le escuchaba, y la tatarabuela también, o el tatarabuelo. Cuando menos te diste cuenta, en la familia nadie se cree porque está lleno de mentira. ¿Todavía están acá conmigo? A eso se llama la iniquidad. Son los demonios que ya están arraigados, los espíritus y los pecados que están metidos. Los chismes, las peleas, ahí cuando se ponen a tomar mate las tías en la cocina, no sabe a quién le están sacando el cuero. Bueno, usted capaz esto nunca lo vio. Los que piden dinero y no pagan. No estoy hablando solo de perversión sexual. En este caso era así, estas dos naciones. Pero son todas las costumbres y espíritus que hemos traído de una generación a otra. Antes eran los vicios del alcohol, la caña, no sé. Pero ahora son otros vicios, pero al fin y al cabo son adicciones, son espíritus de adicción. ¿Me sigue todavía? La violencia. Tantos, en especial varones, ¿no? Pero también hay mujeres muy violentas. Y entonces hay algo que no está conforme a su voluntad y entonces se vuelven violentos o violentas. ¿Y por qué? Y porque así era. Y entonces algunos consideran que esa es su herencia. Así fue la familia de los no sé qué. Y entonces no, así son, es la familia. No, son los demonios de la familia. Hasta que no haya un Josafat que diga necesitamos limpiar estos demonios familiares. Eso se va a extender de una familia a la otra y de una generación a otra. Divisiones en la familia, divisiones matrimoniales y otros casos son crisis económicas, son ciclos. Recuerdo un hermano que él nos contaba que su abuelo, su tatarabuelo, fue uno de los inventores de, yo no me acuerdo si eran de las viromes Big o eran de la máquina de afeitar, algo así, pero había venido de no sé dónde, pero al fin y al cabo le robaron la idea y ellos quedaron en la pobreza. El tema es que eso se volvió cíclico y en todas las familias le pasaban eso. Iban para arriba y de repente, ¡pum!, fracasos económicos. Perdían lo que tenían. Y cuando uno acepta que así es la familia y así es el estilo de vida, y lo que pasa es que somos así porque estamos viviendo aquí en el Chaco, estamos viviendo aquí en la Argentina, o porque vivimos no sé dónde, o porque así es la gente, entonces uno acepta que la vida es así y que nada cambiará, excepto de que aparezca un Josafat. Alguien que diga, tenemos que volver a las bases la verdadera adoración a Dios. Nuestro Dios es todopoderoso, no es el Dios de unos y el Dios de otro, es el Dios de todo aquel que le cree, que le busca y que lo anhela con todo el corazón. Entonces Dios comienza a hacer lo que Dios es. Pero mientras nosotros
creamos que nada va a cambiar, pues nada va a cambiar. Porque es conforme a tu fe que es hecho. ¿Está conmigo hasta acá? No, y lo que pasa es que así era y así se enfermaron y se recontraenfermaron y todos ya venimos así listos para vivir enfermados. No, no es así. Alguien se tiene que parar para romper ese yugo. La mezquindad o la tibieza espiritual o el fracaso espiritual, llamados para ser hombres ungidos, poderosos como Saúl, pero la tibieza espiritual hizo que se pierda la bendición. Los ataques siempre vendrán, porque cada conquista es un avance sobre un terreno enemigo. Y este avance demanda de un guerrero, alcanza con uno que tenga la fe para conquistar una ciudad o para tumbar un gigante. Cuando eres el único y dices, bueno, pero yo soy el único, wow, qué bendición que tienes. Dios te escogió para que seas la puerta de bendición y la puerta de salvación para tu casa, para tu familia, para cortar con esa herencia diabólica que por años o por siglos ha venido de una generación a otra, y ahora porque tú te plantas como Josafat, vendrá la bendición sobre tus generaciones. Esto es impresionante, porque aquí Josafat nos prepara y nos dicen, esto es lo que hay que hacer. Tomaste una buena decisión, mantente en la buena decisión. Decidiste buscar a Dios, mantente buscando a Dios. Decidiste confiar en Dios, confía en el Señor. Cortaste la relación con esa persona que sabes que no era tu esposo, que no era tu esposa, y ahora ¿quién te va a mantener? Y entonces levantas tu mano al cielo y puedes declarar, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Cuando tomas buenas decisiones, el enemigo te va a atacar y tienes que saber eso. Cuando yo decidí caminar con Jesús, después de haber recorrido parapsicología, control mental, autosugestión, el levantar el altar al esqueleto de la muerte y no sé cuántas cosas que había probado, religiosidad, religión, de todo un poco, y decidí, porque me encontré con Jesús, después de buscarlo, de pensar quitarme la vida, de muchos ciclos de fracaso, y cuando me encontré con Jesús dije, tengo que caminar con Él. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Tengo paz, jamás en la vida, ahora tengo paz. Al mes de haberme entregado, yo estaba estudiando aquí, mis padres viviendo en Misiones, donde vivíamos en esa época. Me entregué el 7 de julio del año 85 y el 7 de agosto recibo el bautismo del Espíritu Santo. Hoy yo estaba encendido en el fuego. Estaba experimentando por primera vez, no sé, esa gloria que viene sobre la vida de un ser humano que está ya en la ruina, en la derrota, y Dios te posiciona y te honra. Te hace oír su voz, te llena con su espíritu. Toda la desesperanza se va y ahora tienes esperanza. Toda la angustia se va y ahora tienes gozo. Y yo estaba en eso así, uy. Y claro, me voy a contarle a mi papá y encima decido que será el mejor regalo para él, así que me fui el día de su cumpleaños a contarle. Luego recibo una carta de él y me dice, fue el peor regalo de mi vida. A partir de este día usted no es más mi hijo. Y me echó. Porque el diablo te va a atacar y va a usar a los que más amas. Y ahí tuve que decidir de nuevo qué hacer. Y recuerdo ese día, mientras leía la carta, estaba arrodillado al lado de mi cama, porque mi papá nunca me había escrito una carta. Yo ya estaba aquí en Resistencia y ahí estaba arrodillado
orando y llorando, y en ese momento pasa así como una película toda la nueva vida que estaba teniendo. Ahora tenía paz. Ahora mis pecados se habían borrado, la carga, la culpa había desaparecido. Ahora tenía esperanza, ahora tenía tantas cosas y tuve que decidir qué hacer. Y viene un pasaje a mi mente: el que no dejare padre o madre por mí no es digno de mí, pero el que deja padre o madre por mí recibirá en esta tierra 100 veces más y en la vida venidera. Y dije, tengo que tomar una decisión. Así que decidí no contarle a nadie, porque estaba tan seguro que Dios estaba conmigo, que decidí no contarle a nadie. No digo que esté bien, porque uno tiene que hablar con consejero, pero no con todo el mundo. Y dije, Dios, tú tienes una persona que tendrá la respuesta que yo necesito. Así que oré, me levanté, me saqué las lágrimas. Al otro día tenía un examen en la facultad. Y me fui a la iglesia esa noche. Y cuando llego esa noche en la iglesia, recuerden que éramos nuevos, y viene una joven muy flaca que estaba allí y me dice, yo siento de Dios que algo tenés que decirme. Yo le cuento lo que me había pasado, porque no le conté a nadie, y ella me dice, ¿sabes qué? Esa carta no te la escribió tu padre, sino los demonios. Escríbele otra carta dándole gracias por todo lo que has experimentado en la vida y cuánto tú lo amas. Devuelve el bien por el mal que has recibido. Y lo hice. Bueno, esa flaca después se convirtió en mi novia y después mi esposa, ¿no? Pero si yo hubiera tomado malas decisiones en ese momento, cuando el ataque viene, me hubiera perdido yo y luego hubiera perdido a mi papá. Y por la gracia del Señor, sus últimos 7 años de vida lo pasó aquí, se bautizó aquí, contó testimonio, y su última caminata en esta tierra la hizo viniendo a la iglesia. Es tan importante mantenerte en las decisiones buenas. Josafat tenía todo en lo natural para perder, pero él decidió buscar a Dios. O sea, él a todo el mundo le dijo, hay que volver a Dios, y ahora le tocaba a él demostrar que lo que él había dicho, él lo haría. Cuando nosotros hablamos, predicamos a alguien, le animamos a alguien, en algún momento tendremos que vivir lo que predicamos. En algún momento la fe que impartimos la vamos a tener que aplicar a nuestra vida. Por eso alguno dice, sí, pero para otros le orás a todo y se sanan, y para vos, digo, tranquilo, en algún momento voy a cosechar la semilla que he sembrado. Josafat entonces convoca al pueblo. Esta parte que ahora voy a contar, usted la escuchó el mensaje del viernes, y si no, le animo a escucharlo. Pero ahí entonces él convoca a las familias, convoca al pueblo, la importancia de que la familia esté involucrada en la búsqueda de Dios. No es solamente que le pidan a la tía, a la abuela que ore, y la abuela le diga, no te preocupes, Dios me escucha, así que te va a ir bien, anda mamita al examen. No, dígale, vamos a buscar junto al Señor, ven, vamos a la iglesia, ahora ven, vamos a esta cruzada, ven, porque Dios tiene el milagro y Él es todopoderoso. Pero es necesario que cada uno se humille para buscar a Dios. Nosotros ya lo conocemos, podemos ser como un GPS para guiarlos. Pero si no es así, nos volveremos como una solución al estilo el curandero, ¿verdad? Me voy y busco, ahí Él me va a bendecir, Él me va a ayudar, esto. ¿Y cuándo lo vas a buscar tú? Ahí es cuando hay que llevar a la familia a buscar a Dios. Pastor, ore aquí por mi hija, tiene problemas matrimoniales. Dígale que venga a la iglesia, no quiere venir. Oh, Dios mío, los demonios van a seguir ahí. ¿Me sigue?
No necesitamos que cambie la situación, necesitamos que cambie el corazón para que cambie la situación. No necesitamos que cambie la fruta, no hay que cambiar la semilla. Eso hizo Josafat, llamó a toda la familia y entonces todos fueron a buscar a Dios. De hecho, todos estaban en el templo, dice el verso 5, frente al atrio. Y Josafat se puso en pie delante de la asamblea y allí en el verso 6, él comienza a orar. Tu oración es demasiado importante. Dile al que tienes al lado, tu oración es demasiado importante. Tu oración es demasiado importante. No es solamente me voy a la iglesia, no. Hay que orar. Dile al que tienes al lado, hay que orar. Hay que orar. Y en este caso hasta declaró un ayuno. Los que hemos vivido 2 meses atrás el ayuno de 40 días, ¿cuántas victorias hemos tenido? ¿Verdad que sí? Mañana terminamos el ayuno de los 7 días de este mes, que todos los del 1 al 7 de cada mes ayunamos. Y quiero invitarte a que vengas a las 7 de la mañana, hasta las 8, 8 y media más tardar vamos a estar, pero vamos a cantar, vamos a celebrar, vamos a compartir la palabra, vamos a ministrar en el tiempo que tenemos, porque luego ya comienzan las entrevistas de línea de oración y les animo, si todavía no viniste por tu milagro, que vengas, que hagas la línea de oración. Ya hizo los anuncios la pastora Ruth. El viernes la cruzada comienza al mediodía, termina más o menos al horario de nuestro culto y vamos a tener nuestro servicio aquí por todos aquellos que no puedan ir a la cruzada, o por los niños, o por todos, así que por ellos es que vamos a atenderlos el viernes también, el domingo también los 3 servicios. Y necesito aclarar algo, permítanme hacer una pausa aquí. Por favor, no caigan en engaños de las redes sociales. Hay algunos estafadores que, como saben que aquí se va a hacer la cruzada, ya empiezan a enviar información a los WhatsApp. Tampoco no sé cómo los encuentran, pero el ministerio del profeta T.B. Joshua, de la pastora Evelyn y de la Escoban jamás pide dinero. De hecho, no se juntan ofrendas en la cruzada. Ellos vienen a dar, no a pedir. Así que cualquiera que les llegue allí con alguna oferta, desístanlo y no importa el nombre que tenga, porque no es el espíritu con el que se mueve el ministerio de Emanuel TV. Amén. Al contrario, vienen a dar, y el lunes va a haber una actividad de misericordia, se le va a repartir mercaderías a familias. Si necesitas mercadería, anótate aquí y te vamos a indicar luego el otro lunes cómo lo va a hacer. Así que, por favor, no caigan en esas trampas del infierno. Cuando nosotros tomamos las buenas decisiones, y mañana vamos a estar en el ayuno, trae tu motivo de oración, ven, pelea tu batalla. Yo puedo orar por ti, claro que sí, pero qué importante es que tú también ores. Jesús oró por Pedro, pero le dijo, Pedro, vos también tenés que orar. Pedro cayó, no porque Jesús falló en su oración, sino porque Pedro falló en su oración. La vida espiritual demanda que uno crezca. Y cuando vamos creciendo nosotros, entonces es como que comienzas a tener músculo espiritual. Si te vas al gimnasio y haces músculo, haces fierro, hay un poco, y comienzas a crecer. Imagínate algo así, es en la fe. Gente que tiene poca fe, jamás al gimnasio. Gente que va creciendo en la fe, y gente que tiene mucha fe. Jesús lo dijo, uy, hombre de poca fe. Y al otro dijo, uy, no he visto a alguien que tenga tanta fe. Y luego le decía, conforme a la medida de tu fe te sea hecho el milagro. Porque en la medida que conocemos a Dios y que le creemos a Dios, vamos a darnos cuenta la grandeza de nuestro Dios, y eso habilita para que puedas ver al Dios de lo imposible, que puede cambiar el agua en vino, que puede sacar agua de la roca, que puede hacer que sobren la cesta llena de panes y de peces. Pero si el Dios que conoces en tu mente crees que esos milagros los hizo hace 2000 años y no los hace hoy, entonces tu fe se quedará avejentada. Si crees que Dios puede hacerlo para otros, pero no para ti, entonces tienes una fe discriminada.
Ahora, cuando conoces al Dios personalmente, tu fe será fortalecida. Josafat se puso a orar en el templo. No era el templo donde todo el mundo ya iba a orar. Algunos iban, pero no era que todo el mundo, porque todos estaban muy distraídos con todas esas otras brujerías que se metieron en la nación. Pero Josafat se fue allí donde su tatarabuelo Salomón lo había consagrado, y él dijo: si el pueblo se desvía y viene la calamidad por culpa nuestra, y estamos en guerras, en peleas, porque le hemos abierto las puertas al enemigo, al pecado, y si todo esto, aún el cielo se detiene y no llueve, pero venimos a este lugar y nos humillamos y te buscamos, tú oirás desde los cielos. Su tatarabuelo había dedicado el templo y oró así. Y Josafat llegó allí y dijo: Dios, recuerda que tú prometiste que escucharías nuestra oración. Y hoy quiero decirte que nos hemos arrepentido, te hemos fallado, pero clamo para que tú nos ayudes y nos saques de esta opresión. Y fue su oración. Vas a leerlo ahí, 3 versículos, él orando. Y cuando termina de orar, una cosa es que oremos, hablemos, y la otra cosa es que tengamos la seguridad que Dios nos escuche y nos dé una respuesta. Júntate con gente que ore a Dios. ¿Cómo te das cuenta? Por las palabras. ¿El que se queja todo el día? ¿O el que te habla lo que Dios habla? Es muy simple, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El que contempló la grandeza de Dios puede estar en medio de la tormenta más grande, pero puede decir como Job: yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Él me va a levantar del polvo, yo sé que Dios está conmigo. No dice que no va a tener problema, pero está seguro quién está con él en medio del problema. Pero está el otro que: ay, sí, lo que pasa es que viste cómo sube, y viste cómo no sé qué, y viste lo que me hizo. Ay, esta mujer, ay, este hombre, y este jefe, ay, esta. La queja exalta al infierno, porque en la queja dejamos fuera de la ecuación a Dios. Por eso cada vez que nosotros estamos a punto de quejarnos, tenemos que meditar y poner candado en la boca y decir: no voy a declarar lo que el diablo quiere que yo declare. Voy a declarar fe, voy a declarar lo que Dios quiere que yo hable, porque puse delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas, dice la palabra de Dios, y de la boca sale el poder de la vida y de la muerte, dice el libro de Proverbios. Por eso es tan importante hablar lo que Dios habla. El perfeccionismo siempre le encuentra el pelo a la leche. No importa cuántas cosas buenas haga, siempre hay algo malo. Ah, sí, pero esto. Nuestro corazón tiene que ser un corazón que alabe a Dios, un corazón agradecido. Nuestras malas relaciones en el matrimonio, con los hijos, con los padres, con los vecinos, no siempre depende de todo lo que los demás hagan, sino de lo que nosotros podamos hacer. ¿Cómo podemos devolver el bien por mal? Jesús nos enseñó. Es que no me saluda, es que me da vuelta la cara. Y Jesús dijo: bueno, ¿vos querés que te saluden? Lo que quieras que los otros hagan contigo, ve tú y hazlo primero. Tenemos toda la receta en la Biblia. Entonces, cuando nosotros comenzamos a caminar, ya no en nuestra emoción, sino en el Espíritu, con el Espíritu, la mente cambia y los resultados van a cambiar, porque la vida cambia. Cuando terminó de
orar. En el verso 12 termina de orar. El rey dice: no sabemos qué hacer, y en ti hemos puesto nuestra esperanza. Muchos tienen que tomar decisiones esta semana. ¿A quién van a pagar? ¿A quién no le van a pagar? Si van a diezmar primero, si van a salir corriendo primero o primero van a orar. Esta semana vamos a tomar muchas decisiones, y la decisión que tomemos va a determinar el resultado. Pero podemos poner nuestra esperanza en Dios. Bueno, 4 que están acá de este lado. Podemos poner nuestra esperanza en Dios y declarar: ya no voy a quejarme más, voy a confiar y poner mi esperanza en Dios. Es una decisión que hay que mantenerla. Es una decisión que hay que mantenerla. Una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Ayer tal vez venciste al teléfono y lo que veías que no tenías que ver, pero hoy tendrás que vencer de nuevo. Y en lo posible, borra. Y si te das cuenta que está destruyendo tu casa, tíralo. Mis abuelos vivían sin celular y respiraban. Hay gente que cree que si no tiene celular necesitará que le pongan oxígeno. Es tan importante mantener nuestra decisión correcta. ¿Cuántos deciden que van a alabar a Dios aunque venga la batalla? Lo ejercitarás en la semana. Lo ejercitarás. Pero te darás cuenta que es tan hermoso dejar de pelear nosotros y mirar cómo Dios pelea nuestras batallas. Te puedo asegurar. Pero cuando caemos en la trampa, creemos que nosotros lo podemos hacer. Hasta este momento en que él termina de orar, dice que estaban todos los hombres de pie junto con sus mujeres, sus hijos. Y en ese momento que él termina de orar, viene el Espíritu Santo a traer la respuesta. Quédate con Dios hasta que el Espíritu Santo te traiga una respuesta. En aquel tiempo venía de vez en cuando sobre algunos, pero Jesús nos prometió que cuando Él se fuera, el Espíritu Santo vendría sobre toda carne. Y el apóstol Pedro, cuando predica el día de Pentecostés, dice: porque esta promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y entonces dijo Jaciel: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, de Resistencia, Barranquera, Fontana, Vilela, Argentina y el resto del mundo que están escuchando ahora. Escuchen, y escuche bien usted, el que tiene que tomar la decisión, su majestad. Así dice el Señor: no tengan miedo. Aquí está la tuya: no tengas miedo, ni se acobarden cuando vean este gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía, dice el Señor. Tus buenas decisiones de buscar a Dios, de esperar en Él, hace que el Señor de los señores comience a trabajar a tu favor, porque eso significa fe. Cuando le crees, cuando le buscas, eso significa fe. Y la fe agrada a Dios. Sin fe es imposible agradarle, pero la fe agrada y la fe mueve la mano de Dios. Una oración con un corazón sincero de búsqueda, humillado y arrepentido, puede mover la mano de Dios en un segundo, y lo que no puedes hacer en toda una vida, Dios lo puede hacer en un minuto.
Por eso cuando nosotros buscamos a Dios o venimos a la iglesia o tomamos tiempo para orar o para servir a Dios, muchos consideran que es pérdida de tiempo, porque ellos ven lo natural, pero no ven el mundo espiritual. Tu tiempo de oración te hace ganar tiempo. Nuestro tiempo de servicio a Dios trae recompensas del cielo. Venir a la casa del Señor no te hace perder tiempo, te hace ganar. Te vas a ahorrar dolores de cabeza, va a venir bendición sobrenatural. En vez de que, no sé, tal vez haya golpeado puerta por 100 lugares durante 3 meses, pero buscaste al Señor y van a golpear tu puerta ahora. Porque es así. Porque ya no es que peleas solo. Ya no peleas solo. No es tuya la batalla. Y entonces le dan la instrucción: mañana cuando salgas va a ocurrir esto, no tengan miedo. Y acá sobre el final del verso 17 hay una clave. Dice: salgan mañana contra ellos, porque yo, el Señor, estaré con ustedes. Yo, el Señor, estaré con ustedes. La oración como que se sella en nuestra fe cuando tienes la certeza de que Dios está, que Dios te escuchó, que Dios te vio, que Dios está allí. Cuando no tienes la certeza de que Dios camina contigo luego de orar, la carga y la aflicción seguirá ahí. Jesús dijo: vengan a mí los cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Si terminas de orar y todavía la ansiedad, la carga, la preocupación está, dobla de nuevo tus rodillas. Vuelve de nuevo allí hasta que puedas tener la certeza por el Espíritu que cuando te levantes de tus rodillas o de tu lugar de oración, el Dios que prometió que estará contigo todos los días y hasta el fin, Él se para al lado tuyo, Él te confirma que está dentro tuyo y Él te puede asegurar que Él peleará tus batallas. Aquí estuvo la clave cuando le dijo: tranquilo, no es tuya la guerra sino mía, pero quiero que sepas algo: yo estaré con ustedes. Puedes entrar al examen más grande, en la facultad, en una cirugía, delante de un juez. Puedes presentarte al desafío más grande, pero podrás seguir cantando en tu corazón mientras sepas quién es el que está a tu lado. Y la Biblia dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Por eso es que cambia el ambiente espiritual cuando estamos acá en la alabanza. Esa noche quiero hablar más sobre la alabanza. Pero la alabanza es una de las llaves para la comunión con el Espíritu Santo. Entrad por sus puertas con acción de gracia y por sus atrios con alabanzas. No es solo orar y decir: Señor, necesito esto, necesito esto. No, la seguridad de que Él está. Pero la alabanza en el corazón te mantendrá en ese ambiente que está en el cielo. Tendremos que enfrentar, sí, pero voy a escuchar tantos testimonios el próximo fin de semana cuando puedas decir: Él estaba allí conmigo, Él caminó al lado mío, Él movió lo que no se podía mover, Él cambió lo que nadie podía cambiar, porque Él prometió: Él estará con ustedes. Y aquí viene el tercer punto, y es que dice que luego que recibieron esta palabra de que Él estaría, Josafat y todos los habitantes de Judá y de Jerusalén se postraron rostro en tierra y... ¿Están conmigo? Verso 18, si me lo puedes poner por favor.
Leo de vuelta: Josafat y todos los habitantes de Judá, de Jerusalén, de Resistencia, del Centro Cristiano de Avivamiento, se postraron rostro en tierra y... Esperen que me saco esto, así los puedo escuchar. Y... Un poquito más fuerte. Y... Adoraron.